Hay momentos en los que enciendes la televisión o abres las redes sociales y sientes una mezcla de náusea y miedo. Ves noticias que parecen sacadas de una película de terror moral. Ves crímenes absurdos, corrupción descarada, identidades confundidas y una celebración pública de cosas que antes nos avergonzaban. Y te preguntas, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Se ha vuelto loca la humanidad? ¿Por qué parece que estamos bajando por un tobogán de degradación a una velocidad imparable? A veces sentimos que Dios ha perdido el control o que ha dejado de importarle, pero la Biblia nos dice algo mucho más aterrador y a la vez esclarecedor en lo que estamos viendo. No es la ausencia de Dios. Es una forma específica del juicio de Dios en el caos. Que ves, no es un accidente, es una consecuencia. Si hoy te sientes confundido por la cultura que te rodea, si te asusta el rumbo de la sociedad o si necesitas entender por qué el ser humano es capaz de tanta maldad, el episodio 266 es tu ancla de verdad. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy comenzamos la expedición teológica más importante de nuestra vida. Abrimos la epístola a los Romanos. Esta carta ha sido llamada la Catedral de la Fe Cristiana. Es el mapa completo del plan de Dios. Pero para entender la salvación, las buenas noticias, primero tenemos que entender la condenación, las malas noticias. Hoy, Pablo nos lleva a la sala de autopsias de la humanidad para mostrarnos la ira de Dios y el concepto aterrador de la mente reprobada. Para empezar, debemos quitarnos una idea equivocada sobre la palabra ira. Cuando pensamos en ira, pensamos en un hombre que pierde los estribos, grita, rompe platos y se pone rojo. Eso es ira humana volátil y caprichosa. La ira de Dios es diferente. Es su reacción inmunológica contra el mal. Dios es santo, es vida pura. El pecado es muerte y destrucción. La ira de Dios es su oposición, settle firme y constante, contra todo lo que destruye su creación y lastima a sus hijos. Si Dios no se enojara contra el tráfico humano, contra la violación o contra el genocidio, no sería un Dios bueno, sería un monstruo moral. Su ira es la prueba de su bondad. Pablo comienza su argumento en Romanos, la 1 y 18a, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está el diagnóstico. El problema del mundo no es la falta de educación ni la falta de dinero. El problema es que los hombres detienen katekon, suprimene la verdad. Imagina una pelota de playa. Si tratas de hundirla bajo el agua en una piscina, tienes que hacer fuerza constante. La pelota quiere salir a flote. La verdad quiere salir, pero tú la empujas hacia abajo, la detienes. El ateísmo y la rebelión no son intelectuales, son morais. Es un esfuerzo activo por ignorar a Dios. ¿Por qué no tienen excusa? Versículos 19 y 20 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esta es la revelación general. El universo es un grito, la complejidad del ADN, la inmensidad de las galaxias, la belleza de una flor. Todo grita, ¡hay un diseñador! Pablo dice, a nadie puede pararse ante Dios y decir, no sabía que existías. La creación te dejó sin excusa anapologetos. Entonces, si todos saben que Dios existe en el fondo, ¿cómo llegamos al desastre actual? Pablo describe la espiral descendente en el versículo 21. Es una escalera hacia el abismo de 4 escalones. La ingratitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí empieza todo. En el pecado raíz no es el asesinato, es la ingratitud. Es respirar el aire de Dios, comer la comida de Dios y vivir en el mundo de Dios y negarse a decir gracias. Es el narcisismo de creer que te lo debes todo a ti mismo. La oscuridad intelectual se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando apagas la luz de Dios, tu mente se oscurece. Empiezas a creer cosas estúpidas. Profesándose sabios se hicieron necios. El hombre moderno se cree muy listo negando a Dios, pero termina creyendo que venimos de la nada por accidente. Eso es necedad. La idolatría cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El ser humano es adorador por diseño. Si no adoras a Dios, no adoras a nada.
Adoras a cualquier cosa. Adoras el dinero, el sexo, la política, la naturaleza o a ti mismo. Cambiaron la gloria por basura. Y ahora llegamos a la parte más aterradora del capítulo. La reacción de Dios. ¿Qué hace Dios cuando una sociedad insiste en su rebelión? Manda rayos, manda un diluvio. No hace algo peor. Dios los entrega. 3 veces aparece esta frase perdoc n, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26a. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Este es el juicio de abandono. Es cuando Dios dice, ¿quieres vivir sin mí? ¿Quieres ser tu propio Dios? ¿Insistes en romper mis leyes? De acuerdo, hágase tu voluntad. Dios retira su mano de protección y restricción y deja que la humanidad experimente las consecuencias completas de sus deseos. El infierno empieza en la tierra cuando Dios nos deja ser libres para destruirnos. Analicemos las 3 etapas de esta entrega. La revolución sexual 5:24 deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando una sociedad abandona a Dios, lo primero que se rompe es la ética sexual. El cuerpo se convierte en un juguete, no un templo. La revolución de la identidad 5:26-27 en pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural. Pablo describe aquí la confusión de género y la homosexualidad no como el pecado imperdonable, sino como una evidencia del juicio de abandono. Cuando negamos al Creador, terminamos negando nuestro propio diseño biológico. La confusión sobre quién soy es el resultado de olvidar de quién soy. La revolución mental 5:28, una mente reprobada. La palabra es adoquimos, significado descalificado, inútil, que no pasa la prueba. Es una mente que ya no puede pensar recto. Es una mente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es la pérdida del sentido común, moral. Cuando ves a gente defendiendo atrocidades lógicamente, estás viendo una mente adoquimo. El hardware del cerebro funciona, pero el software moral está corrompido. El resultado de esta mente reprobada es una lista de caos social en los versículos 29-31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventoris, yimalis, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta lista describe nuestro periódico de la mañana, sin afecto natural astorgos. Es la falta de amor familiar. Madres que abandonan a hijos, hijos que matan a padres. Es el colapso de la familia y el capítulo termina con el clímax de la rebelión en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo picón aplauden el pecado. No solo lo hacen en privado, legislan para que sea ley pública, celebran la maldad, dan premios a la perversión, cancelan al que dice la verdad. Es la inversión total de los valores. Amado oyente, esta lectura es dura, es oscura, nos deja sin aire, nos muestra que el mundo no está mejorando, está bajo la ira de Dios. Ampero, ¿por qué empieza Pablo su carta con estas malas noticias? Porque no puedes apreciar el remedio si no entiendes la gravedad de la enfermedad. Si vas al médico y te dicen, tómate esta pastilla, el evangelio, quizás no la tomes, pero si chillís y tienes un cáncer terminal, el pecado que te va a matar en una semana, y esta pastilla es la única cura, entonces te la tomas desesperado. Romanos 1 nos dice, y estamos perdidos. La humanidad, dejada a su suerte, se autodestruye. La educación no nos salvó. La política no nos salvó. Necesitamos una intervención externa. Necesitamos la justicia de Dios. Pero la buena noticia está en el versículo 16. El lema de Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dainemis, para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es un consejo para gente buena. Es poder para resucitar a gente muerta. Es poder para restaurar la mente reprobada. Es poder para limpiar las pasiones vergonzosas. Es poder para romper la ingratitud y devolvernos la adoración. Tú y yo estábamos en esa lista de Romanos 1. Quizás no hicimos todo, pero
teníamos la semilla de todo, éramos filhos de ira, pero Dios, en lugar de entregarnos al infierno, entregó a su propio Hijo en la cruz. Jesús bebió la copa de la ira de Dios Getsemaní para que nosotros no tuviéramos que beberla. Él fue entregado per docene a la muerte, para que nosotros fuéramos entregados a la vida. ¿Cómo aplicamos esto hoy? No seas arrogante cuando veas la locura del mundo, no te sientas superior, di en sí, no fuera por la gracia de Dios, ahí iría yo. No pierdas la esperanza. El Evangelio es poder de Dios. Puedes salvar al más perdido, al más confundido, al más reprobado. Nadie está fuera del alcance de su brazo. Practica la gratitud radical. La caída empezó con no le dieron gracias. El antídoto es dar gracias. La gratitud protege tu mente de entenebrecerse. No te avergüences, el mundo celebra el pecado. Nosotros celebramos al Salvador, no calles la verdad. Es la única medicina que funciona. Hemos visto la oscuridad de los paganos, pero en el próximo capítulo Pablo gira el cañón y apunta a la gente religiosa, a los que se creen buenos porque van a la iglesia y juzgan a los demás. En nuestro próximo episodio veremos que la moralidad externa no te salva del juicio. En el episodio 267 a Romanos 2, el juicio a los religiosos y el peligro de juzgar a otros han que el poder del Evangelio te sostenga en un mundo roto hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.